ahora, y dado el éxito, la aceptación que tuvo esta sección entre nuestros oyentes, hemos querido esta temporada, ya lo habíamos dicho, recuperar la presencia de María y Laura Lara en un nuevo espacio que vamos a llamar Princesas en Jeans, y donde trataremos diversos temas también relacionados con el buen saber de nuestras buenas amigas historiadoras. Laura Lara, muy buenos días. Buenos días, César. Bueno, pues estamos encantados nuevamente de recibiros en este espacio para hablar de muchos asuntos diferentes. ¿Cómo, lo primero, Laura, vamos a enfocar esta sección durante la próxima temporada? Pues vamos a enfocar la sección desde el optimismo, María Lara y yo, intentando que esta pandemia pase pronto y sobre todo que estemos bien de ánimo para hacerle frente a la vida. Bueno, y para hacerle frente a la vida, nuevo título, porque a partir de ahora nos llamamos Princesas en Jeans. Ese es el nombre que adquiere nuestra sección, que además hace honor a uno de vuestros libros, un libro que vio la luz pues justo poquito antes de la pandemia, ¿no? Así es, tuvimos la presentación del nuevo libro de María y mío, Princesas en Jeans, Historia, Significado y Vigencia de la Monarquía, a finales de febrero en Madrid. Después teníamos muchas más citas y fechas por toda la geografía española, incluida Guadalajara, pero hubo que cancelar y posponer esas fechas para cuando pase la pandemia, pero no obstante han sido numerosos los encuentros literarios virtuales que hemos realizado durante todos estos meses sobre Princesas en Jeans, sobre nuestro breviario Historia de España, la nueva novela de María sin el estigma de Eva. Bueno, las hermanas Lara siempre estamos en activo en el plano literario. Y en ese plano literario, Princesas en Jeans trataba de, adaptar lo que debe ser una monarquía con relación a los tiempos que vivimos, al siglo XXI, ¿no? Así es, porque en el siglo XXI, en un mundo en el que se avanza hacia la igualdad de oportunidades, con idénticos derechos y deberes en esta sociedad globalizada para todos los ciudadanos, a María y a mí nos interpeló desde hace ya varias décadas profundamente saber cuáles eran las raíces de la monarquía y de estas jefaturas del Estado que tienen unas peculiaridades, pero que en los países en los que están instaladas, como es el caso de 12 países en el viejo continente, se habla de que hay unas altas cotas de estabilidad política. Bueno, pues uno de esos 12 países es el nuestro, España, un estado en el que, la monarquía tiene un peso especial, pero que no pasa precisamente después, sobre todo de este verano, en lo que llevamos de año, por su mejor momento. Es triste que después del gran papel que había desarrollado Juan Carlos I como artífice de la transición, intentando que todos los partidos políticos, todas las tendencias dejaran las rencillas y los odios anteriores cimentados en ese pacto por la reconciliación y por el perdón mutuo en finales de los años 70 y con la Constitución de 1978, pues haya manchado su legado y su memoria con esos escándalos en su vida personal o con el tema también de las comisiones recibidas, algo que debemos decir que ahora hay que ponerlo con la coletilla de supuestamente, porque es a las instituciones a quienes les compete el investigarlo. Es lamentable que a Felipe VI pues haya presiones políticas para ensuciar su imagen, cuando en realidad él ya no puede hacer más por desvincularse de esos focos en los que él no ha participado y que no es responsable de lo que otras personas hayan hecho, aun cuando hayan sido miembros de su familia. Recordemos el caso Urdangarín o ahora el tema del rey emérito. Felipe VI está desarrollando una gran labor en España y como imagen de la marca España en el mundo, y creo que los partidos que son constitucionalistas pues están arropando como debe ser a la jefatura del Estado. Laura, en contra de lo que se puede pensar a simple vista, las monarquías no solo han estado presentes en Europa, también en otros continentes, como por ejemplo incluso en América o en la Antártida. Vamos a explicar todo esto porque es muy curioso. Pues sí, porque en América
estuvo la presencia de distintos reinos europeos, como fue el caso de España, de Reino Unido, pues prácticamente hasta la época contemporánea, cuando en el siglo XIX se independizan esos territorios de España, y todavía sigue la vinculación con esos países por el español, y también en el caso inglés por la Commonwealth. También otros reinos más pequeños tuvieron su representación en el Nuevo Mundo, y es que en la Antártida existen bases que están representando a los países europeos que tienen monarquía. Es el caso de la base Juan Carlos I y también de la Gabriel de Castilla, que son de soberanía española, y así podemos decir del resto de naciones. También hay que señalar que Estados Unidos tiene sus propios reinos de Camelot. Los Bush, los Clinton, los Kennedy, Obama y su familia, bueno, pues todos estos presidentes que son considerados padres de la patria, aun cuando ya sean mucho más recientes que si nos referimos a Jefferson o a Franklin, tienen una especie de aureola de poder, como si fueran casi familias reales en América, y tenemos ahora muy pronto las elecciones en noviembre en Estados Unidos. Y luego también en el viejo continente podemos identificar 12 reinos que siguen vigentes. Han existido más a lo largo de la historia. La Segunda Guerra Mundial acabó con numerosos reinos que después quedaron bajo la órbita de la URSS, como fue el reino de Bulgaria, y Simeón tuvo que emigrar, exiliarse en España junto a su familia. Y también pues debemos destacar el caso del Vaticano, que es una monarquía, aun cuando su carácter es peculiar, porque el jefe del Estado siempre tiene que ser un hombre, y ahí podríamos abrir también un debate dentro de la Iglesia. El Gran Ducado de Luxemburgo, los Principados de Mónaco, Andorra y Liechtenstein, y los reinos de Bélgica, Dinamarca, España, Reino Unido, Noruega, los Países Bajos, Suecia, y si ya nos vamos hacia el extremo oriente, tenemos el trono del crisantemo, Japón, junto a los reinos que existen en África, como la monarquía alauita, el reino de Marruecos y otros reinos más al sur, donde en algunos, pues tristemente, no se respetan los derechos humanos. La CIA dice que existen 25 reinos actualmente en el mundo. María Lara y yo, en Princesas en Jeans, sumamos uno más, porque también en Malta existe un tipo de soberanía especial a través de esa orden que lleva su nombre. Como vemos, Laura, hay monarquías de todo tipo, para todos los gustos, podemos decir a la carta. Yo me quedaría como, aparte del Vaticano, una de las monarquías más peculiares, la de nuestros vecinos andorranos, cuyos copríncipes son, por un lado, el obispo de Urgel, y por otro, agárrate, el presidente de una república, el presidente de Francia. Pues sí, además es que se da la circunstancia de que durante la Segunda República Española hubo un ruso que quiso ser el príncipe de Andorra, dio un golpe de Estado, pero le duró muy pocos días. Se llamaba Boris y lo sacó del trono la Guardia Civil. Desde luego, más peculiaridades en torno a las monarquías en Europa no puede haber. También hay distinciones entre lo que son las monarquías, por ejemplo, antes hablabas de Japón, o las del viejo continente, comparadas con otras, en este caso del continente africano, que utilizan, bueno, pues unos métodos más totalitarios, ¿no? Sí, también de Asia. Hay monarquías constitucionales, monarquías parlamentarias, monarquías que tienen un carácter teocrático, no solamente el Vaticano, también las islámicas, los sultanatos, y podemos decir que en realidad en las que se respeta completamente el tema de los derechos humanos es en las monarquías europeas, porque hasta en Japón, con todo su desarrollo tecnológico, la futura heredera, que no va a heredar como no cambien las leyes, no va a poder llegar al trono, la princesa Aiko, por ser chica, algo terrible. Sin embargo, en Europa, salvo en el Vaticano, la ley sálica está abolida afortunadamente. Pues de chicas vamos a hablar ahora, porque el futuro de Europa pasa precisamente por ellas, por las futuras reinas del viejo continente. Creo que eso nos lo va a contar María, ¿no? Sí.
Además, hemos realizado recientemente viaje por los Países Bajos, en Ámsterdam, investigando sobre su monarquía, y María os va a hablar de esos tronos que en el futuro estarán en manos de niñas, de reinas. Laura, hasta la semana que viene. Un honor. Saludamos ya a María Lara. Buenos días. Hola, César. Encantados de tenerte nuevamente aquí en el programa, hablando en este caso de monarquías y en próximas semanas de otros asuntos que además tenemos en cartera más que interesantes. Por ejemplo, tenemos preparado un programa que no se deben perder en torno a los negacionistas, relacionando a estos colectivos directamente con la pandemia que estamos sufriendo. Pero para no perdernos, María, vamos a lo nuestro. El futuro de Europa pasa, en cuestión de monarquías, por las mujeres. Efectivamente, porque en el siglo XXI los reyes son personas comprometidas no solo con su país, también con los ciudadanos, que en este salto a la contemporaneidad dejaron de ser súbditos. Y en el futuro 5 de las monarquías europeas estarán representadas por mujeres. En el presente hay 2 monarquías cuyos titulares son mujeres, Margarita II de Dinamarca e Isabel II en Reino Unido. Ahora el reto es preparar a estas 5 herederas e inculcarles que no hay privilegios sin obligaciones, 5 o 6, porque también en el trono de Suecia el relevo vendrá con Victoria y después con su hija Estela. Bueno, entre estos países, por supuesto, está el nuestro, España, con la princesa Leonor al frente. La princesa Leonor ahora tiene 14 años y se estaba debatiendo en estas semanas sobre la necesidad de que recibiera, cuando fuera posible, una instrucción militar. Lo que pasa es que no solo compete a los padres, a los reyes, esa educación, sino que tiene que ser consensuada entre el gobierno y también la Casa del Rey. Y se espera que si el gobierno que se formó en diciembre de 2019 agota la legislatura, pues sea en estos 4 años de legislatura cuando la princesa de Asturias, Leonor, cumpla la mayoría de edad, de manera que será más o menos inminente a medio o corto plazo cuando tenga que decidirse sobre ese entrenamiento militar para después ser comandante en jefe de los ejércitos. Un repaso por los países europeos que tendrán reina dentro de algunos años. La princesa Isabel, en Bélgica, nacida en 2001, es la mayor de las herederas europeas si exceptuamos a Victoria de Suecia, que es ya de la generación de madres, por así decirlo. Y la princesa Isabel de Bélgica está llamada a convertirse en la primera reina titular de los belgas. La duquesa de Brabante, es el título que tiene, vive con sus padres y con sus 3 hermanos en el Palacio de Laeken, en Bruselas, y allí en Laeken toca el piano, practica el tenis, el submarinismo, el esquí, le gusta cocinar, colabora como voluntaria con ancianos, niños y discapacitados, y pronunció su primer discurso con 10 años en la inauguración del Hospital Infantil Princesa Isabel. También ha estudiado en un internado en Gales, pero antes de la mayoría de edad su formación se ha centrado en la instrucción civil, aunque también ahora se han dado esos pasos para planificar su dimensión de jefa del Estado en todos los órdenes. Pues el próximo día, el próximo miércoles, seguiremos repasando estos nombres que serán el futuro de las monarquías en el continente europeo y hablando de otros asuntos que ya hemos mencionado en lo que ha sido esta sección que hoy reanudamos, aunque con nuevo nombre, Princesas en Jeans. Laura, María, Laura, muchísimas gracias nuevamente y bienvenidas a nuestro tiempo. La semana que viene más. Contentas Laura y yo, y el próximo día seguiremos con Catalina Amalia, la heredera de los Países Bajos, recordando que desde la transición España ha vivido su tiempo de mayor prosperidad y paz con la monarquía y en ese vuelo a vista de pájaro por el viejo continente hablaremos de qué educación se les está dando a esas reinas en potencia. Buena semana, Laura, María, nos encontramos. Gracias.